¿Y si el enemigo de tu casa nunca estuvo afuera, sino sentado a tu mesa? Una traición que nadie vio venir, una promesa rota y una familia al borde del abismo. Alma descubre que el silencio de Mateo esconde mucho más que culpa. Son cadenas invisibles que arrastran un legado de dolor. Lucía, su hija, empieza a oír susurros en la noche, mientras puertas que siempre estuvieron cerradas comienzan a abrirse solas. Entre la vergüenza y la honra, entre el miedo y la fe, aparece una verdad que cambia todo. Hay secretos antiguos escritos sobre su apellido, y un precio que alguien tendrá que pagar. ¿Qué harías si tu hogar, tu refugio, se convierte en campo de batalla? Quédate, porque esta historia no se lee, se siente. Si te estremece lo que vas a escuchar, suscríbete ahora, dale like, comparte y activa la campanita. Síguenos para no perderte ningún capítulo de esta historia completa. Alma abrió los ojos antes de que el sol asomara por completo. No había ruido en la casa, apenas el crujido de la madera que se dilataba con la humedad de la madrugada. Se quedó unos instantes tendida, escuchando su propia respiración, intentando ordenar los pensamientos que desde hacía semanas la asaltaban cada mañana con la misma intensidad. El pecho le pesaba, como si alguien hubiese colocado una piedra invisible sobre él, y esa opresión le recordaba que la batalla no era solamente física, sino también espiritual y emocional. Se incorporó despacio. La ventana aún estaba cubierta de penumbra, pero ella sintió la urgencia de pronunciar palabras que brotaban con fuerza. «Hoy rompo límites», susurró al vacío de su habitación. Era más que una frase, era un clamor. Su voz tembló, aunque lo pronunció con firmeza, convencida de que declarar algo en ese instante marcaría el rumbo del día. Mateo dormía a su lado, ajeno a esa sensación de lucha que a ella no la dejaba tranquila. Había aprendido a leerlo incluso en el silencio, y sabía que él también cargaba con secretos. No lo decía, no lo admitía, pero Alma lo intuía en cada mirada esquiva, en la forma en que se demoraba frente al teléfono, en esas noches en las que fingía dormir mientras revisaba mensajes ocultos a la luz tenue de la pantalla. No era solo cansancio, era vergüenza, y Alma lo percibía como un humo que se filtraba en los rincones de la casa. Decidió bajar a la cocina. El suelo frío bajo sus pies la hizo estremecerse, y al abrir la puerta notó que una corriente de aire movió apenas la cortina. No pensó que fuese extraño hasta que recordó que había cerrado todo la noche anterior. Cerró los ojos y se detuvo, respirando profundo. No permitiría que el miedo gobernara. «Ningún mal prevalecerá contra mi casa», pronunció con un hilo de voz que, en medio del silencio, pareció retumbar como un trueno. En ese instante, Lucía, su hija, bajó las escaleras con el cabello revuelto y los ojos grandes, húmedos. «Mamá, alguien susurró mi nombre en mi cuarto», dijo con un temblor infantil que desgarró a Alma por dentro. Ella la estrechó en un abrazo, acariciando sus hombros delgados. Sabía que los miedos nocturnos podían ser explicados de mil maneras, pero había algo distinto en esa confesión. La voz de la niña tenía un tono de certeza, como si realmente hubiera escuchado algo. Alma no quiso alarmarla. Le sonrió con dulzura y le respondió: «Ese susurro no tiene poder sobre ti, mi amor. Aquí no reina el miedo». Lucía hundió el rostro en su pecho y suspiró con alivio, aunque seguía inquieta. La madre la condujo de regreso a su habitación, rezó en silencio y acarició la frente de la niña hasta que se quedó dormida de nuevo. Al volver a la cocina, el teléfono de Mateo vibró sobre la mesa. Alma dudó unos segundos, sabiendo que aquello era una invasión a su intimidad, pero la ansiedad la empujó a mirar. En la pantalla brillaba un mensaje de Víctor, el antiguo socio de Mateo, aquel hombre cuya presencia siempre había resultado inquietante. Decía: «La mesa está lista, hoy sabrán». Las palabras eran cortas, pero la tensión que emanaban bastó para que el corazón de Alma se acelerara. Sintió que no eran simples asuntos de negocios, había algo más, algo turbio que había sido sembrado tiempo atrás y que ahora germinaba como una amenaza. Guardó el teléfono en el mismo lugar, cuidando que Mateo no notara nada. Lo observó cuando bajó, minutos después, con gesto cansado y la camisa arrugada. Él intentó sonreír, pero la sombra de sus ojos revelaba la verdad. «Dormiste mal», dijo Alma suavemente. «No es nada», respondió él, sirviéndose café con una prisa innecesaria. «Mateo», quiso continuar ella,
Pero él la interrumpió. «Solo trabajo, Alma. No hagas un problema de todo». La manera en que él evitaba su mirada fue la confirmación de que ocultaba algo. Ella no insistió, pero dentro de sí sintió la furia y el dolor mezclados. Había confiado en él, había entregado su vida entera a ese hogar, y ahora cada gesto suyo parecía una grieta por donde se colaba el caos. El día avanzó con esa tensión suspendida en el aire. Alma caminaba por la casa como quien vigila un territorio en guerra. Revisó las habitaciones, acomodó objetos sin importancia, pero cada movimiento era acompañado por la sensación de que fuerzas invisibles se agitaban alrededor. Recordó las palabras de su madre, doña Rosa, que siempre le advertía: «Las batallas más feroces se levantan en silencio, cuando uno cree que todo está en calma». Alma lo entendía ahora. El silencio era apenas el disfraz de un enemigo oculto. Por la tarde, se encerró en su cuarto y abrió una vieja Biblia que conservaba en la mesita de noche. Sus dedos recorrieron las páginas hasta detenerse en un versículo que tantas veces había repetido sin pensarlo demasiado. «El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende». Se aferró a esas palabras como un náufrago a la tabla en medio del mar. Cerró los ojos y lo declaró con voz firme: «Mi casa está bajo la cobertura del Dios vivo. Ninguna plaga tocará nuestra morada. Ningún espíritu de confusión hallará lugar aquí». La noche llegó cargada de un silencio extraño. Mientras preparaba la cena, la puerta del pasillo se abrió sola, con un chirrido largo que le erizó la piel. Alma dejó caer la cuchara y corrió a cerrarla. No había viento, no había corriente de aire que lo explicara. Apretó el marco de la puerta con ambas manos y dijo: «No entrarás aquí. Esta casa pertenece al Señor». Mateo apareció en la cocina y la miró con desconcierto. «¿Qué haces?», preguntó. «Defiendo lo nuestro», respondió ella con una firmeza que él no entendió. Después de cenar, se recostó junto a su hija, que todavía temía dormir sola. La abrazó fuerte y le prometió que nada malo sucedería mientras ella estuviera allí. Pero en su interior sabía que la batalla no era contra sombras visibles, ni contra puertas que se abrían solas. Era una lucha más profunda, que buscaba desgarrar la unidad de su familia. Mientras acariciaba el cabello de Lucía, Alma pensó en todo lo que había soportado: las miradas de desprecio de algunos parientes, las dudas que sembraban sobre su matrimonio, los rumores que circulaban cuando Mateo y Víctor rompieron la sociedad. Todo eso había sido como piedras acumuladas en su espalda, pero ella había aprendido a seguir en pie. Sin embargo, lo que enfrentaba ahora era distinto. Era un ataque que se infiltraba en lo cotidiano, en los susurros de la madrugada, en las culpas que su esposo no confesaba, en los miedos que su hija aún no podía nombrar. Cerró los ojos y pronunció en silencio: «Señor, tú peleas por mí cuando yo no puedo. Rompe las cadenas invisibles que aún nos atan. Libera a mi esposo de su vergüenza, a mi hija de sus miedos, a mí de mis dudas. Que esta casa sea tuya por completo». Lucía se quedó profundamente dormida, respirando con calma. Alma también sintió que el peso en su pecho comenzaba a aligerarse, como si aquella oración hubiera encendido una luz que, aunque pequeña, lograba abrir espacio entre las sombras. No todo estaba resuelto, lo sabía, pero también sabía que cada palabra pronunciada con fe era un muro que se levantaba alrededor de su hogar. Al salir de la habitación, notó a Mateo en la sala, mirando la pantalla de su teléfono con el ceño fruncido. Por un instante pensó en enfrentarlo, en exigirle explicaciones sobre ese mensaje de Víctor, sobre los secretos que guardaba. Pero se contuvo. No era aún el momento. Lo miró en silencio, y él, al notar su presencia, guardó el teléfono con brusquedad. «Voy a dormir», dijo él, sin mirarla. «Que descanses», respondió ella, aunque sabía que el descanso no llegaría mientras las cadenas invisibles siguieran envolviendo a su familia. Esa noche, antes de cerrar los ojos, Alma declaró una vez más en voz baja: «Ningún mal prevalecerá contra mi casa». Y aunque la oscuridad la rodeaba, su fe brillaba como una llama que se negaba a extinguirse. La guerra apenas comenzaba, y ella lo sabía. Pero también sabía que cada paso dado con convicción sería un límite roto, una cadena quebrada, un muro derribado. Y aunque los susurros insistieran en recorrer los pasillos de su hogar, la voz que resonaba con más fuerza en su interior era una promesa que no cambiaría. Su casa estaba en las manos de aquel que nunca duerme.
Doña Rosa había pasado la tarde sentada junto a la ventana del comedor, como hacía cada vez que la nostalgia la alcanzaba. Miraba el cielo que comenzaba a encenderse de tonos anaranjados, y en su rostro surcado de arrugas se dibujaba la serenidad de quien había visto demasiadas batallas para seguir sorprendiéndose de las nuevas. Cuando Alma se sentó frente a ella, percibió que los ojos de su madre contenían un brillo cargado de memorias antiguas, memorias que nunca habían sido dichas en voz alta, pero que ahora pedían salir como agua contenida detrás de un muro resquebrajado. Alma tomó la mano de su madre y preguntó, sin palabras, solo con la presión de sus dedos, si había algo que necesitaba decir. Doña Rosa suspiró y habló con una calma extraña. No eran palabras improvisadas, eran frases que parecían haber estado esperando durante años. «Hay lazos invisibles que se transmiten sin que uno los elija», murmuró. «Pactos no firmados, promesas hechas por otros que se arrastran como cadenas en las generaciones. Cuando yo era joven, escuché palabras malditas que marcaron mi corazón y aunque intenté ignorarlas, sé que muchas veces actué bajo su sombra. Tal vez tú también lo sientas ahora, Alma, aunque no puedas nombrarlo». La hija cerró los ojos. Recordó la infancia, los días en los que doña Rosa, cansada de la vida dura, había lanzado frases que dolían como flechas. No lo hacía por maldad, lo hacía por agotamiento, por no saber otra manera de vivir. Pero esas frases habían dejado heridas invisibles que todavía ardían. «Nunca vas a poder. No sueñes demasiado alto. A veces es mejor resignarse». Ahora comprendía que no eran simples desahogos, eran semillas de derrota sembradas sin intención, pero que habían germinado dentro de ella. Alma tragó saliva. Su voz salió entrecortada. «Mamá, he sentido esas cadenas. Las siento cada vez que quiero avanzar y algo me detiene. Las siento en las noches cuando escucho voces que no son mías diciéndome que no puedo, que no valgo, que voy a fracasar. Las siento en los ojos de mi hija, cuando se despierta temblando porque alguien le susurra en la oscuridad. Y las siento en Mateo, en su silencio, en su vergüenza. Es como si todos estuviéramos cargando con un peso que no nos pertenece». Doña Rosa asintió, con lágrimas contenidas. «Las cadenas se rompen en lo secreto, hija. No se rompen con fuerza humana. Se rompen en la intimidad con Dios. La victoria no empieza con gritos ni con golpes. Empieza en el corazón, cuando decides rendirte y pedir libertad. Tú naciste para vencer, pero primero tienes que creerlo». Alma abrazó a su madre, y por un instante el dolor acumulado en ambas se volvió un puente de ternura. Era un abrazo de dos generaciones que reconocían que la historia no podía seguir repitiéndose. Alma sintió que algo dentro de ella comenzaba a quebrarse, como si la confesión de su madre hubiera abierto un espacio para que la luz entrara. Esa noche, Alma buscó a Elías, un anciano sabio que la había acompañado en otros momentos de tormenta. Lo encontró en su taller, rodeado de libros viejos y papeles manchados de tinta. El lugar olía a madera y a hojas gastadas por el tiempo. Elías levantó la mirada y sonrió con la serenidad de quien parece conocer las respuestas antes de que le hagan la pregunta. «Me dijiste una vez que las cadenas caen primero en lo secreto», comenzó Alma, tratando de controlar la emoción que la desbordaba. «¿Qué significa exactamente?». El anciano la observó en silencio, como si evaluara cada palabra antes de hablar. «Significa que lo que ves afuera es apenas la sombra de lo que ocurre dentro. Las batallas más importantes no son contra personas ni contra circunstancias visibles. Son contra pensamientos, recuerdos, voces que buscan convencerte de que no eres libre. Si tu alma permanece cautiva, tu vida entera caminará encadenada. Pero si tu espíritu se levanta en fe, todo lo demás se ordena. Alma bajó la mirada. «¿Y cómo sé si estoy lista para luchar en ese lugar secreto? A veces siento que me falta fuerza hasta para orar». Elías apoyó una mano sobre la mesa y habló con voz grave. «La fuerza no nace en ti, nace en la rendición. Cuando reconoces que no puedes sola, es cuando el cielo pelea a tu favor. Lo que ata tu casa puede ser invisible para ti, pero no para Dios. Si clamas, Él rompe lo que tú no alcanzas a ver». Alma sintió que las lágrimas corrían por su rostro. Pensó en Lucía, en sus miedos nocturnos, en el susurro que la despertaba con terror. Pensó en Mateo, en la carga secreta que lo hacía huir en lugar de enfrentarse a ella. Y pensó en sí misma, en las voces que aún repetían en su interior que no era suficiente. Se quedó en silencio,
dejando que esas imágenes flotaran entre ella y el anciano. Fue Lucía quien, esa misma noche, volvió a abrir la herida. Bajó corriendo las escaleras con el rostro pálido y los ojos abiertos como platos. «¡Mamá!», gritó con un hilo de voz. «Siento que me observan cuando duermo. No es un sueño, lo sé. Hay alguien en mi cuarto». Alma la abrazó con fuerza, tratando de transmitirle calma, pero por dentro un escalofrío recorrió su espalda. Sabía que no era simple imaginación. Había un peso real, una atmósfera que no se podía negar. Elías, que había decidido acompañarlas de regreso a la casa, habló entonces con firmeza. «No todo es psicológico», dijo, mirando a Lucía con ternura. «Algunas heridas tienen raíz más profunda, y no se trata de miedo infantil, sino de cadenas que buscan transmitirse, pero no tienen la última palabra». Alma acarició la cabeza de su hija, conteniéndose para no quebrarse. «Quiero libertad», dijo con voz temblorosa. «Quita de mí lo que no veo. Quiebra lo que no puedo nombrar». Lucía, aún con lágrimas en los ojos, asintió con fuerza, como si entendiera más de lo que parecía. La niña, en su inocencia, estaba pidiendo también ser liberada de algo que no podía explicar, pero que sentía en lo más profundo de su ser. Elías levantó sus manos y comenzó a orar en silencio. Palabras simples pero cargadas de convicción. No eran frases adornadas, eran declaraciones que parecían encender fuego en el aire. Alma cerró los ojos y sintió como si una corriente cálida descendiera sobre la sala. Por un momento, la presión en su pecho se alivió. Lucía respiró con más calma, y doña Rosa, que observaba desde un rincón, dejó escapar un sollozo que llevaba guardado demasiado tiempo. La noche terminó con un aire distinto, aunque no todo estaba resuelto. El enemigo seguía rondando, pero Alma sabía que algo había cambiado. Las cadenas comenzaban a debilitarse. La confesión de su madre, la guía de Elías, el clamor de su hija. Todo eso se había unido como piezas de un rompecabezas que empezaba a mostrar una figura distinta. Al acostarse, Alma volvió a declarar en voz baja, más convencida que nunca: «Mi casa no es un lugar de miedo. Aquí no reinará el caos. Que cada palabra mía sea como fuego alrededor de este hogar. Señor, libera lo que está atado, sana lo que está roto y guarda lo que aún se sostiene». Mientras el sueño la envolvía, supo que la batalla apenas comenzaba. Pero ahora no estaba sola. Tenía la certeza de que cada paso de fe era un muro levantado, una cadena rota, un límite vencido. Y aunque la oscuridad insistiera en permanecer, el amanecer traería consigo nuevas fuerzas, porque el cielo ya había comenzado a pelear por ellos. El mensaje seguía brillando en la memoria de Alma como un fuego que no se apagaba. «La mesa está lista. Hoy sabrán». No importaba cuántas veces intentara distraerse, las palabras regresaban con el mismo peso sombrío. Se habían quedado grabadas desde que lo leyó en el teléfono de Mateo. Y aunque él insistiera en que era solo trabajo, ella sabía que detrás de esa frase había una amenaza velada, un peligro que no podía ignorar. Los días siguientes estuvieron marcados por señales extrañas. El reloj de la cocina se detuvo exactamente a las 3:33 de la madrugada, aunque las pilas eran nuevas. El olor a humo invadía la casa sin que hubiese fuego, como si alguien hubiera encendido brasas invisibles en los rincones. Cada detalle parecía un recordatorio de que algo estaba siendo preparado en secreto, como si el enemigo hubiese puesto la mesa para un banquete de vergüenza. Esa mañana, Alma se levantó con los ojos hinchados de no dormir. Caminó por el pasillo en silencio y vio que la puerta de Lucía estaba entreabierta. Entró despacio y encontró a su hija despierta, abrazando las rodillas, con la mirada fija en un rincón. «¿Qué sucede, hija?», susurró Alma. Lucía tardó en responder. Sus labios temblaban. Escuché otra vez mi nombre. Esta vez fue más fuerte. Era como si alguien estuviera justo aquí, mirándome, esperando que respondiera. Alma sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se sentó junto a ella, la estrechó contra su pecho y acarició su cabello. «No estás sola», le aseguró. «Ningún susurro tiene autoridad sobre ti. Aquí no manda el miedo». La niña escondió el rostro en su regazo y finalmente pudo dormirse, agotada. Alma se quedó junto a ella un largo rato, velando como guardiana silenciosa, hasta que el sol iluminó la ventana. Cuando bajó a la sala, Mateo estaba con el teléfono en la mano.
Apenas notó la presencia de su esposa, lo guardó en el bolsillo con un gesto nervioso. Alma lo miró fijamente. «Mateo, tenemos que hablar». Él evitó su mirada y fingió ajustar el cuello de su camisa. «No es buen momento. Estoy tarde para una reunión». Ella avanzó un paso, sin levantar la voz pero con firmeza. «Ya no puedes seguir ocultando. ¿Qué significa el mensaje de Víctor?» El rostro de Mateo se endureció. «Hablamos luego». Alma cerró los ojos un instante y murmuró para sí. «El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen». Esa promesa la sostenía, aunque el corazón le doliera por la distancia creciente de su esposo. Cuando él salió, el teléfono fijo sonó en la sala. Alma dudó en contestar, pero finalmente levantó el auricular. La voz de Víctor, grave y burlona, atravesó el silencio. «Lo que escondiste hoy se sirve delante de todos. Prepárate». Alma apretó el aparato con tanta fuerza que le temblaron las manos. Quiso responder, pero la línea se cortó. El eco de esas palabras quedó suspendido en el aire, como una sentencia imposible de borrar. Horas más tarde, doña Rosa llegó a la casa. Encontró a su hija con la mirada perdida y las manos entrelazadas sobre la mesa. «Hija, ¿qué ocurre?», preguntó con ternura. Alma alzó la vista, con los ojos enrojecidos. «Mamá, siento que estamos rodeados. Cada día aparecen señales. Cada noche Lucía se despierta con miedo, y ahora Víctor llama como si tuviera dominio sobre lo nuestro». Doña Rosa se sentó frente a ella, tomando sus manos. «Lo que parece dominio es apenas ruido. No olvides que el enemigo siempre intenta atemorizar antes de ser derrotado. No se trata solo de Mateo, ni de un socio ambicioso. Esto es una batalla espiritual, y tu arma es la fe». Alma respiró profundo. «Quiero creer, mamá, pero me cuesta». «Entonces declara aunque tiemble tu voz», respondió doña Rosa. «La fe no se mide por emociones, sino por la decisión de confiar». Esa noche, Alma encendió una vela en la mesa del comedor. No era un rito, era un recordatorio de que la luz siempre vence a las sombras. Reunió a su hija y a su madre, y oraron juntas. La voz de Alma se quebraba, pero cada palabra salía cargada de convicción. «Señor, prepara tu mesa delante de mis angustiadores. Que esta casa no sea lugar de vergüenza, sino de honra. Que ninguna oscuridad encuentre refugio aquí». Mientras hablaba, Lucía la interrumpió con un sobresalto. «Mamá, alguien pasó por la ventana». Corrieron a mirar, pero no había nadie afuera. Sin embargo, Alma no dudó en lo que había visto su hija. Tomó aire y declaró en voz alta: «Esta casa no es territorio de sombras. Aquí solo habita la presencia de Dios». Doña Rosa la abrazó con fuerza, y juntas permanecieron firmes, como si ese acto sencillo fuera un muro levantado alrededor de su hogar. Al día siguiente, Mateo volvió tarde. Sus pasos eran pesados y sus hombros caídos. Alma lo esperaba en la sala. Cuando lo vio entrar, su corazón se estremeció de tristeza y enojo al mismo tiempo. «¿Dónde estabas?», preguntó ella con voz contenida. Él dejó las llaves sobre la mesa y evitó su mirada. «Reunión con Víctor». Alma apretó los puños. «No puedes seguir permitiendo que ese hombre tenga poder sobre ti. Está trayendo caos a nuestra casa». Mateo respiró hondo, como si cargara una montaña. «No entiendes», murmuró. «Lo que entiendo», replicó Alma con lágrimas en los ojos, «es que cada silencio tuyo abre más puertas al enemigo». Mateo levantó la vista un instante, con vergüenza. «Pensé que lo hacía por nosotros». Alma lo miró fijamente. «Lo que hiciste fue ponernos en la línea de fuego». El silencio se volvió insoportable. La tensión flotaba como un nudo en la garganta. En la madrugada, Alma despertó de golpe. El reloj volvía a marcar las 3:33. La puerta del pasillo se abrió con un gemido largo. Ella se levantó y caminó con paso firme. El aire estaba denso, como si una sombra invisible se hubiese instalado en medio de la casa. Al llegar al pasillo, dijo con voz clara: «Ningún mal prevalecerá contra mi casa. Ninguna arma forjada prosperará». El ambiente pareció ceder, como si un viento invisible retrocediera. Alma regresó a la habitación y se arrodilló junto a la cama de Lucía. La niña dormía profundamente, sin rastro de miedo. La observó con ternura y sintió que, aunque la guerra continuaba, la victoria ya estaba escrita en lo alto. El amanecer la encontró con los ojos cansados, pero con el espíritu en pie.
Decidió que no permitiría que los mensajes, las amenazas ni los susurros definieran el destino de su familia. Cada paso que diera, aunque pequeño, sería un muro levantado, una cadena rota, un límite vencido. La mesa podía estar lista para los angustiadores, pero también lo estaba para quienes confiaban. Alma lo sabía en lo profundo de su ser. Esa convicción sería su escudo en los días que venían. Y aunque el miedo intentara quedarse, ella repetía en silencio, como un eco que no se apagaba: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En su interior, una certeza crecía. No todo estaba perdido. El enemigo había hecho su jugada, pero la última palabra no le pertenecía. El sol entraba a la cocina con una tibieza engañosa. Todo parecía normal en la superficie, pero Alma sabía que la calma era apenas un disfraz. Mientras removía lentamente el café, pensaba en las cuentas por pagar, en el cajón donde guardaba los recibos acumulados, en la mirada ansiosa de Lucía cuando preguntaba si podían salir el fin de semana, y en el silencio cada vez más espeso de Mateo. Había algo que se estaba desmoronando en silencio, como un muro que cruje antes de caer, y esa presión económica era solo otra grieta que se sumaba a las tantas que ya veía. Ese día, al abrir la banca en línea, el corazón le dio un vuelco. Había retiros que ella no había autorizado, movimientos que parecían fantasmas sacando dinero de sus manos. El saldo era mucho más bajo de lo que había calculado. Casi no pudo respirar. Las cifras bailaban en la pantalla como si se burlaran de ella. Alma se dejó caer en la silla, con los codos apoyados sobre la mesa y el rostro entre las manos. Por unos instantes quiso gritar, pero solo salió un sollozo apagado. No entendía cómo habían llegado a ese punto. Recordó la voz de su madre repitiendo que nada faltaría si confiaba. Pero la lógica gritaba lo contrario. El refrigerador estaba medio vacío, las facturas acumuladas, y la cuenta, casi seca. En ese momento, sonó la puerta. Era Gabriel, el consejero espiritual que había acompañado a la familia en momentos difíciles. Alma lo miró con ojos enrojecidos y él, al verla, comprendió sin necesidad de explicaciones. Se sentaron en la sala y ella, con voz temblorosa, le contó sobre los retiros misteriosos, sobre el temor de quedarse sin nada, sobre el peso insoportable que caía sobre sus hombros. Gabriel la escuchó en silencio, dejando que cada palabra saliera. Cuando terminó, él habló con calma. Nada te faltará, Alma. Es una promesa que parece simple, pero es más profunda que el pan en la mesa o el dinero en la cuenta. Nada te faltará porque el mismo Dios que multiplicó el aceite de la viuda y alimentó a miles con pocos panes está aquí contigo. Pero escucha bien, no basta con repetirlo como un consuelo. Debes ordenarlo todo, incluso el corazón. La provisión llega, pero necesita un terreno limpio donde asentarse. Las palabras de Gabriel no borraron de golpe la angustia, pero encendieron una chispa en medio de la oscuridad. Alma asintió con lágrimas en los ojos. Quiero creerlo, dijo. Esa tarde, mientras guardaba la ropa de Lucía en el armario, encontró un sobre doblado entre los cuadernos de la niña. El corazón le dio un vuelco. Lo abrió, y con horror, leyó una frase escrita en letras torcidas. No confíes en tu padre. El papel temblaba en sus manos. Sintió un calor recorrerle el rostro y un frío helado apoderarse de su estómago. ¿Quién se había atrevido a poner eso entre las cosas de su hija? Lucía la miraba desde la puerta, con el rostro pálido, sabiendo exactamente lo que su madre había encontrado. ¿Dónde lo hallaste?, preguntó Alma con firmeza. Lucía bajó la mirada. Estaba en mi pupitre cuando llegué a clase. Nadie lo vio. Solo yo. Alma la abrazó con fuerza, protegiéndola como si ese papel fuera un veneno. No permitas que esas palabras entren en tu corazón, dijo con ternura. Son mentiras que buscan dividirnos. Tu padre tiene errores, como todos, pero nada ni nadie podrá arrancarlo de nuestra familia. La niña escondió el rostro en el pecho de su madre, temblando. Alma sabía que aquellas palabras habían sido sembradas con maldad, como flechas envenenadas dirigidas directamente a la inocencia de su hija. Guardó el papel en un cajón, decidida a enfrentar a Mateo, aunque el miedo le apretara la garganta. Al caer la noche, la tensión se acumulaba en cada rincón. Mateo regresó tarde, con el rostro sombrío. Alma lo esperaba en la sala, sosteniendo el sobre en la mano.
¿Me vas a decir qué significa esto?, preguntó con voz firme. Él lo leyó en silencio, sin atreverse a mirarla. No sé de dónde salió. No me mientas, Mateo. Hay algo más. No son solo deudas ni viejos socios. Hay una sombra que está entrando en nuestra casa, y yo no voy a permitirlo. Él apretó los labios, incapaz de responder. El silencio era una confirmación disfrazada. Alma lo miró con lágrimas que ardían. No pongas punto final donde Dios apenas hizo una pausa. No permitas que los errores definan nuestro destino. Mateo apartó la mirada. No respondió. Se levantó y se encerró en el cuarto, dejando tras de sí una estela de dolor que parecía imposible de borrar. Esa madrugada, Alma no pudo dormir. Caminaba por la sala como un vigía, repitiendo en voz baja las promesas que aún ardían en su memoria. Se detuvo frente a la ventana y pronunció: «Jehová es mi pastor, nada me faltará». Las palabras se mezclaron con las lágrimas que corrían por sus mejillas. No eran simples frases, eran un grito de resistencia, una declaración de guerra contra la desesperanza. Aunque las cuentas estuvieran vacías, aunque los papeles intentaran sembrar división, aunque Mateo se ocultara en su silencio, ella eligió creer que la provisión y la restauración estaban en camino. El amanecer la encontró exhausta, pero con la mirada firme. Lucía bajó las escaleras y la vio junto a la mesa, con los ojos enrojecidos. «Mamá, ¿estuviste despierta toda la noche?», preguntó la niña con voz suave. Alma sonrió débilmente. A veces las madres velamos batallas que los hijos no deben cargar. Pero escucha, hija, ningún mal prevalecerá contra nuestra casa. Aunque falte todo lo demás, la presencia de Dios nunca faltará. Lucía se abrazó a su madre, sintiendo esa fuerza que no provenía de cansancio humano, sino de una convicción más profunda. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno con manos temblorosas, Alma lo declaró una vez más, como si la vida entera dependiera de esas palabras. Nada me faltará. Aunque las cuentas estén vacías, aunque el mundo diga lo contrario, nada me faltará. El eco de su voz quedó resonando en la casa, como un muro levantado en medio del desierto, y en lo profundo de su corazón supo que, aunque la tormenta no había terminado, el refugio estaba asegurado. El sonido seco de la puerta cerrándose retumbó en toda la casa. Alma supo que ese era el momento de enfrentar lo que había estado evitando. No podía seguir guardando silencio. No podía fingir que las amenazas eran simples coincidencias, ni que los sobres con frases crueles aparecían por azar. La verdad estaba a punto de revelarse, y aunque le doliera, prefería enfrentar el filo del dolor antes que continuar viviendo en una mentira. Mateo dejó las llaves sobre la mesa, con el rostro cansado y el gesto endurecido por una mezcla de vergüenza y orgullo. Alma lo miró fijamente, con una determinación que ardía en sus ojos. «Necesito que me digas la verdad», dijo con voz firme. «No más evasivas, no más silencios. ¿Qué significa todo esto?». Él intentó esquivar la confrontación, pero la mirada de Alma lo atrapó como una red de la que no podía escapar. Bajó la cabeza y suspiró con resignación. «Te lo debía contar», murmuró. «Hace meses acepté un trato con Víctor. Estaba convencido de que era una oportunidad, pero fue un error». Alma sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué clase de trato? Mateo abrió un cajón y sacó un sobre arrugado con documentos. Con manos temblorosas lo colocó sobre la mesa. «Aquí están los papeles. Firmé contratos que nunca debía firmar. Hipotequé lo que no tenía derecho de hipotecar. Nuestra casa está en juego». El silencio fue insoportable. Alma tomó los documentos y leyó en voz alta la cláusula que confirmaba lo inimaginable. La propiedad familiar estaba comprometida como garantía en las manos de Víctor. Un nudo se formó en su garganta. «¿Nos pusiste en la línea de fuego? ¿Nos entregaste a su control?», gritó con lágrimas en los ojos. Mateo se llevó las manos al rostro. «Creí que lo hacía por nosotros. Quería asegurar un futuro, salir de las deudas, mantener la estabilidad. No vi la trampa hasta que ya era demasiado tarde». Alma se dejó caer en la silla, con las manos temblorosas. El peso de la traición se clavaba en su pecho como un puñal. No era solo un error financiero, era una fractura en la confianza más profunda. Lucía, que escuchaba desde la escalera, dejó escapar un sollozo ahogado. Sus lágrimas rodaron en silencio mientras su corazón infantil se quebraba. Jamás había sentido la casa tan frágil, tan expuesta,
tan al borde del abismo. Alma alzó la vista y habló con una firmeza que sorprendió incluso a Mateo. Lo que hiciste no tiene justificación. Nos expusiste a todos, pero no voy a permitir que este error sea el final. Mateo levantó la mirada, desesperado. ¿Cómo puedes aún decir eso después de lo que hice? Porque no estoy sola, respondió Alma. Porque aunque tú hayas firmado con manos temblorosas, yo firmo cada día con fe. Esta casa no caerá. El rostro de Mateo se contrajo en dolor. Quiso acercarse, pero Alma levantó la mano, pidiendo espacio. Déjame procesar esto, dijo con voz quebrada. Necesito tiempo para sanar lo que has roto. La tensión se quedó flotando en el aire. Mateo salió al patio, incapaz de enfrentar la magnitud de su error. Alma permaneció en la sala, con los documentos en las manos y las lágrimas corriendo sin control. Horas más tarde, doña Rosa llegó a visitarla. Encontró a su hija con el rostro demacrado y los papeles sobre la mesa. Los tomó en silencio y los leyó con atención. Luego levantó la vista con un gesto de compasión y firmeza. No eres la primera mujer en cargar con una traición, dijo suavemente. Yo también lo viví en mi juventud. Tu padre tomó decisiones que nos dejaron sin nada, y yo cargué con la vergüenza y el dolor. Pero aprendí que la vergüenza no es eterna, que la honra llega cuando menos lo esperas. Alma la escuchaba con lágrimas en los ojos. No quiero repetir la historia, mamá. No quiero que Lucía crezca bajo el peso de estas cadenas. Entonces rompe aquí y ahora lo que intentó atarte, respondió doña Rosa, apretando con fuerza las manos de su hija. Declara sobre tu casa que este error no definirá el futuro. Alma cerró los ojos y lo pronunció con voz firme, aunque temblorosa. Nuestra casa no será una cárcel, no será un lugar de vergüenza, será un refugio de honra. Esa noche, mientras Lucía dormía con el rostro húmedo de lágrimas, Alma se arrodilló junto a su cama, acarició su frente y susurró: «Nada ni nadie te arrebatará la paz. No heredarán en ti las cadenas que intentaron atarme a mí. Tú eres libre». El silencio de la madrugada fue interrumpido por un ruido en la calle. Alguien había dejado una marca en el portón. Cuando Alma salió, vio que habían rayado la palabra culpa con pintura roja. Sus manos temblaron, pero no retrocedió. «No temo lo que puedan escribir», dijo en voz alta. «Ninguna arma forjada prosperará contra nosotros». Mateo, desde la puerta, escuchó esas palabras. Por primera vez en mucho tiempo, lo vio llorar. No de rabia ni de orgullo, sino de arrepentimiento. Alma se volvió hacia él. La voz le salió firme, pero cargada de ternura. «No te pedí perfección, Mateo. Te pedí verdad. Y aunque ahora estemos en ruinas, aún podemos reconstruir. Pero necesito saber si vas a luchar conmigo o seguirás escondiéndote». Mateo asintió, con los labios temblorosos. «Haré lo que haga falta». Alma lo miró con cautela. No bastan promesas. Se necesitan actos. Él bajó la mirada, sabiendo que la confianza perdida no volvería en un instante. Sería un camino largo, lleno de heridas que sanar y muros que levantar. El amanecer encontró a Alma de pie en la sala, con los documentos aún sobre la mesa, pero con la convicción renovada. La traición había sido revelada, la verdad ya estaba expuesta, y aunque el dolor era profundo, también era el inicio de la restauración. La batalla seguía en pie, pero ella no pensaba retroceder, no mientras su hija necesitara un refugio, no mientras el enemigo buscara tomar lo que no le pertenecía. Con voz clara, pronunció una vez más: «Nuestra casa no será destruida. La verdad ha salido a la luz, y en esa verdad encontraremos libertad». La vergüenza se había instalado en la casa como un huésped silencioso. No hacía falta nombrarla. Se sentía en el aire, en los gestos de Mateo, que no se atrevía a sostener la mirada, en el modo en que Alma caminaba con los hombros rígidos, en las preguntas contenidas de Lucía que intuía más de lo que podía entender. El eco de la palabra culpa pintada en el portón aún flotaba en la memoria de todos, como si hubiese marcado la piel de la familia. Alma despertó temprano. El sol apenas asomaba, y ella ya estaba de pie como quien vigila un territorio herido. Miró su reflejo en el espejo del baño y se encontró con unos ojos cansados, pero firmes. Había lágrimas acumuladas, sí, pero también una chispa de decisión que no estaba dispuesta a perder. Esa mañana, al preparar el desayuno, Mateo bajó con el rostro demacrado. Se sentó frente a la mesa, tomó la taza de café
pero no bebió. Se quedó en silencio, con los dedos jugando nerviosos alrededor del borde. Alma lo observó, esperando que hablara, que al menos intentara explicar. Finalmente, él rompió el silencio. «Me siento avergonzado», dijo con voz quebrada. «No puedo mirarte a los ojos sin sentir que fallé en todo». Alma dejó el cuchillo con el que cortaba pan y lo miró fijamente. «La vergüenza no se limpia con silencio, Mateo. Se limpia con verdad y con pasos firmes. Si decides hundirte en ella, nos arrastrará a todos». Él respiró hondo, conteniendo las lágrimas. «No sé cómo reparar lo que hice». «No lo harás de un día para otro», respondió Alma. «Pero puedes empezar ahora, con un acto pequeño. No te escondas. No huyas. Quédate y lucha». Mateo asintió con lentitud, como si esas palabras pesaran toneladas sobre sus hombros. Lucía entró en la cocina en ese momento, con su cuaderno de clases en brazos. Los miró a ambos y preguntó en voz baja, como quien teme molestar: «¿Estamos bien?». Alma sonrió con dulzura y la atrajo hacia sí. «Estamos en camino, hija, y en ese camino nadie podrá detenernos». Durante el día, Alma decidió visitar a Gabriel, el consejero. Necesitaba entender cómo transformar la vergüenza en honra, cómo darle la vuelta al dolor que parecía impregnarlo todo. Gabriel la recibió en su pequeña oficina llena de libros desgastados y cuadros con frases antiguas. Ella habló sin reservas, dejando escapar el peso de su corazón. «Me duele la traición, me duele la deuda, pero lo que más me duele es sentir que la vergüenza se quedó a vivir con nosotros. Quiero que mi hija crezca en un hogar de honra, no bajo las sombras de los errores». Gabriel la escuchó con paciencia y respondió con calma: «La vergüenza no se enfrenta escondiéndola, Alma. Se enfrenta transformándola. El mismo lugar donde te señalaron puede convertirse en el lugar donde seas levantada. Pero necesitas declarar con tus actos que la honra no vendrá de lo que hiciste o dejaste de hacer, sino de quién eres en lo profundo». Ella apretó los labios. «¿Y cómo se empieza?». Gabriel sonrió suavemente. «Empieza nombrando lo que duele, y luego decide no permitir que esas palabras sean tu identidad. Si te llaman culpable, responde que eres perdonada. Si te dicen traicionada, responde que eres restaurada. La honra no se construye negando la herida, sino mostrando que aún herida puedes levantarte». Alma salió de esa oficina con un aire distinto. Caminó por la calle con la cabeza erguida, aunque el corazón aún temblara. Cada paso era una declaración silenciosa de que no se dejaría aplastar por el peso de la vergüenza. Esa noche, en la casa, tomó una decisión inesperada. Reunió a Mateo, a Lucía y a doña Rosa en la sala. «Quiero que hoy sea distinto», dijo con firmeza. «Hemos estado cargando con vergüenza y silencio, pero hoy vamos a hablar con verdad». Mateo la miró con incomodidad. «No sé si estoy listo». «Nunca estarás listo para lo que duele», respondió Alma, «pero el silencio es peor». Entonces tomó el sobre con los documentos y lo colocó sobre la mesa. Miró a su hija y habló con claridad. «Lucía, tu padre cometió un error. Confió en alguien que no debía y firmó cosas que pusieron en riesgo nuestra casa. Eso nos duele, nos lastima, pero no significa que tu padre sea un hombre sin valor. Todos podemos fallar, pero lo importante es cómo nos levantamos después». Lucía apretó su cuaderno contra el pecho. Miró a su padre con ojos grandes, llenos de lágrimas. «¿De verdad vamos a perder la casa?». Mateo tragó saliva. «Lucharemos para que no sea así, hija. No debí ponerlos en esta situación, pero voy a hacer lo que sea necesario para recuperar lo que puse en riesgo». La niña corrió hacia él y lo abrazó. «No quiero que huyas, papá», dijo con voz quebrada. «Quiero que te quedes con nosotras». Mateo la sostuvo con fuerza, y las lágrimas que había contenido finalmente rodaron por su rostro. Alma observó la escena, con el corazón desgarrado y esperanzado a la vez. Sabía que el camino sería largo, que las heridas no cicatrizan de un día para otro, pero ese gesto era un inicio. Más tarde, cuando todos dormían, Alma permaneció despierta en la sala. Miraba el portón todavía manchado con la palabra culpa, como un recordatorio constante. Cerró los ojos y pronunció en voz baja: «Esa palabra no será nuestra identidad. Donde escribieron culpa, tú escribirás honra». El viento sopló suave, moviendo la cortina. Alma sintió una paz extraña, como si alguien confirmara su oración. Al amanecer,
Salió al patio con un balde de agua y un cepillo. Comenzó a frotar el portón, quitando la pintura poco a poco. Cada movimiento era una declaración silenciosa. Lucía la observaba desde la ventana, y doña Rosa salió a ayudarla. Entre ambas lograron borrar el rojo encendido, hasta que no quedó más que el hierro limpio brillando bajo el sol. Alma miró sus manos manchadas de agua y restos de pintura y sonrió débilmente. Esa imagen era más que limpieza. Era un símbolo. La vergüenza podía manchar, pero no tenía derecho a permanecer para siempre. Por la tarde, cuando Mateo regresó, se detuvo frente al portón. Lo vio limpio y comprendió el mensaje. Entró en la casa y encontró a Alma en la cocina. Sin pronunciar palabras, se acercó y la abrazó. Ella no se resistió, pero tampoco se rindió en el abrazo. «Esto no borra lo que hiciste», dijo con voz baja, «pero sí puede ser el inicio de algo nuevo». Mateo asintió. «Quiero luchar por recuperar lo perdido, Alma». Ella lo miró a los ojos. «Entonces empieza mostrando cada día que la vergüenza no te gobierna. Si quieres honra, vívela». El silencio se volvió más ligero, como si por fin un aire nuevo comenzara a soplar en aquella casa. Esa noche, mientras todos dormían, Alma abrió su Biblia y encontró el versículo que tantas veces había repetido. «En lugar de vuestra vergüenza, tendréis doble honra». Cerró los ojos y lo declaró para su hogar, para su hija, para su esposo, para sí misma. El enemigo había intentado vestirlos de vergüenza, pero ella creía que aún había un manto de honra preparado, y no pensaba soltarlo. El golpe en la puerta retumbó con una violencia que heló la sangre de todos. No era un llamado común, era un estruendo cargado de amenaza, como si alguien hubiera llegado a reclamar lo que creía suyo. Alma sintió que el corazón se le aceleraba, y Lucía, que jugaba en la sala, corrió hacia ella buscando refugio. Doña Rosa, desde la cocina, apretó el delantal contra el pecho como si ese gesto pudiera protegerla. Mateo fue el primero en reaccionar. Se levantó de golpe de la mesa y caminó hacia la entrada. Cada paso le pesaba como si arrastrara cadenas invisibles. Cuando abrió, la figura de Víctor apareció en el umbral. Vestía de negro, con un rostro endurecido por la soberbia y una sonrisa torcida que parecía disfrutar del miedo que provocaba. «Buenas noches», dijo con un tono que era todo menos cordial. «Vengo a hablar de asuntos pendientes». Alma sintió que un escalofrío recorría la casa. Sabía que aquel momento tarde o temprano llegaría, pero no esperaba que fuera con tanta crudeza. Mateo trató de mantener la compostura. «No es buen momento». Víctor lo empujó suavemente para entrar, sin pedir permiso. «Siempre es buen momento cuando se trata de cuentas por saldar». Lucía se escondió detrás de su madre, y Alma la abrazó con fuerza. Su instinto gritaba que ese hombre no debía cruzar el umbral, pero ya estaba dentro, esparciendo un aire enrarecido como humo invisible. Víctor miró alrededor con ojos calculadores. «Qué linda casa», comentó con sarcasmo. «Sería una lástima que dejara de ser suya». Alma apretó la mandíbula. No podía permitir que su hija escuchara aquellas palabras sin defensa. Dio un paso al frente y habló con voz firme. «Aquí no se negocia con miedo». Víctor giró hacia ella con una sonrisa burlona. «Qué valiente. Pero la valentía no paga facturas ni borra contratos». Mateo intervino, nervioso. «Te devolveré lo que debo. Solo necesito tiempo». «Tiempo es lo que menos tienes», respondió Víctor, acercándose con pasos lentos. «El plazo se acaba, Mateo. Y cuando el plazo se acaba, vienen las consecuencias». El silencio era espeso. Alma respiró hondo, y con una serenidad que no sabía de dónde provenía, dijo: «No aceptaré que siembres miedo en mi casa. Puedes traer papeles, amenazas, lo que quieras, pero aquí no reinará tu palabra». Víctor la miró con desprecio. «Las mujeres siempre tan dramáticas. No es miedo, es realidad». Doña Rosa dio un paso adelante, con la frente erguida. «La realidad es que no todo lo que firmas en la tierra se sostiene en el cielo», dijo con voz firme. «Lo que fue levantado con engaño no tiene fundamento eterno». Víctor la observó un instante, sorprendido por la fuerza en la anciana, y soltó una risa fría. «Qué familia tan peculiar. Nos veremos pronto». Y salió, dejando tras de sí un silencio que parecía gritar. La puerta se cerró con un estrépito. Mateo se dejó caer en una silla, con las manos cubriéndose el rostro. Lucía lloraba en los brazos de Alma, y doña Rosa permanecía de pie, respirando profundamente.
Alma acarició el cabello de su hija. «No temas», susurró. «Lo que viste hoy no define lo que seremos mañana». Esa noche, cuando Lucía finalmente se durmió, Alma se sentó frente a Mateo. Lo miró con seriedad. «No podemos seguir así. Víctor cree que nos tiene en sus manos, pero yo no lo acepto. Tenemos que levantar un muro más fuerte que sus amenazas». Mateo asintió, con lágrimas en los ojos. «Perdóname, Alma. Sé que fui yo quien abrió esta puerta». Ella tomó su mano. «No basta con pedir perdón. Hay que decidir cada día no volver a ese lugar». El silencio se prolongó, cargado de emociones contenidas. Finalmente, Alma se levantó y fue a la habitación de su madre. La encontró orando, con las manos entrelazadas y el rostro bañado en lágrimas. «Madre, necesito fuerzas», dijo Alma. Doña Rosa levantó la vista. «La honra no llega por caminos fáciles. Llega cuando decides mantenerte en pie aunque todo parezca derrumbarse. Esta es la hora de demostrar de quién eres hija». Alma sintió que esas palabras se clavaban en su pecho como fuego. Se arrodilló junto a ella y juntas comenzaron a orar. No eran frases largas ni adornadas, eran clamores sencillos, pero cada palabra se sentía como un martillo rompiendo cadenas invisibles. El ambiente de la casa comenzó a cambiar. El aire pesado de la visita de Víctor se disipó poco a poco, reemplazado por una sensación de paz que ninguna amenaza podía robar. Al amanecer, Alma salió al patio. El cielo se teñía de tonos rosados y anaranjados. Miró hacia el portón, recordando la palabra culpa que ya habían borrado, y levantó la voz con decisión. «En este lugar no habrá ruina. En este hogar no se escribirá vergüenza. Aquí reinará la honra». Las palabras resonaron como un eco poderoso. Incluso Mateo, que había salido detrás de ella, la escuchó y sintió un estremecimiento. Se acercó y le puso la mano en el hombro. «Estoy contigo, Alma». Ella lo miró con cautela. «No lo digas solo por sentirte mejor. Dímelo con actos». Él asintió, sabiendo que le esperaba un camino largo, pero también supo que ya no estaba solo en esa batalla. Lucía apareció con el cabello despeinado y los ojos aún adormilados. «¿Qué hacen?», preguntó suavemente. «Oramos», respondió Alma con una sonrisa. «Y tú eres parte de nuestra oración». La niña se abrazó a sus padres, y por un instante todo el peso pareció aligerarse. Era solo un respiro, pero bastaba para seguir adelante. Al entrar de nuevo a la casa, Alma pensó en lo que Gabriel le había dicho días antes. La vergüenza se transforma en honra cuando decides no esconderla, sino exponerla a la luz. Sonrió para sí misma. Quizás la batalla sería dura, pero ya habían dado el primer paso. Habían dejado que la verdad saliera a la superficie. La visita de Víctor había dejado claro que la guerra no era solo económica ni legal, era espiritual, y Alma estaba más decidida que nunca a no permitir que la oscuridad escribiera el destino de su familia. Mientras el día avanzaba, cada tarea cotidiana se convirtió en un acto de resistencia. Preparar el desayuno, ordenar la casa, ayudar a Lucía con sus tareas, todo se volvía declaración de que la vida seguía, de que el enemigo no tendría la última palabra. Esa noche, antes de dormir, Alma miró a su hija y a su madre y pensó: lo que comenzó como dolor puede transformarse en testimonio. La guerra aún estaba en curso, pero ella lo sabía. No había muro tan alto, ni sombra tan espesa que pudiera resistir la luz cuando llegaba con fuerza. La honra ya estaba en camino. La tensión de la visita de Víctor no desapareció en cuestión de horas. Se quedó flotando en las paredes como un eco que no podía ser borrado con facilidad. Alma se despertó esa madrugada varias veces, sobresaltada por cualquier ruido, convencida de que alguien rondaba la casa. A cada paso en el techo, a cada crujido de madera, su corazón respondía con un sobresalto. Cuando por fin logró dormir, soñó con una mesa enorme en medio del patio. Sobre ella había platos cubiertos con tapas de plata, pero al levantarlas no había comida, sino papeles manchados de tinta, relojes rotos y llaves oxidadas. Una voz repetía sin cesar que todo lo perdido sería exhibido frente a todos. Despertó con la respiración agitada, cubierta de sudor frío. Alma bajó a la cocina buscando agua. En la penumbra vio a doña Rosa sentada con los ojos cerrados, orando en silencio. El rostro de la anciana estaba sereno,
como si hubiese estado esperando a su hija. No podía dormir, confesó Alma. Es normal, respondió la madre abriendo los ojos lentamente. La amenaza aún pesa sobre nosotros, pero recuerda que la vergüenza no tiene la última palabra. Cada vez que Víctor o cualquiera de sus sombras intente marcar tu destino, levanta la voz y recuerda que la honra aún está por venir. Alma se sentó junto a ella, dejó que el silencio las envolviera y apoyó la cabeza en el hombro de su madre. Era un descanso breve en medio de la tormenta. Al amanecer, la rutina regresó con la escuela de Lucía y las tareas de la casa. Sin embargo, todo tenía un matiz distinto. La niña, aunque intentaba sonreír, miraba a menudo hacia la puerta de entrada, como si temiera que Víctor apareciera de nuevo. Alma lo notaba y le dolía, pero intentaba protegerla con palabras firmes. «Nadie podrá arrancarnos lo que somos», le dijo mientras la peinaba. «Recuerda siempre esto. Las palabras de los hombres pueden herir, pero no definen lo que valemos». Lucía la abrazó y se fue con la mochila a la espalda. Alma la observó marcharse con una mezcla de orgullo y tristeza. Esa pequeña ya estaba enfrentando batallas que ningún niño debería vivir. Más tarde, Alma y Mateo salieron juntos para reunirse con Gabriel. El consejero los recibió en la pequeña sala de su iglesia, un lugar modesto pero cargado de calma. Las paredes blancas reflejaban la luz que entraba por una ventana, y en un rincón se apilaban Biblias gastadas por el uso. Mateo fue quien habló primero. «Me siento incapaz de borrar lo que hice. No paso un minuto sin pensar en la firma que arruinó todo». Gabriel lo escuchó con atención. «La vergüenza es una prisión cuando decides habitar en ella. Si quieres libertad, debes soltarla. Eso no significa ignorar lo que hiciste. Significa no permitir que tu error defina tu futuro». Mateo bajó la cabeza. «Pero, ¿cómo demostrar que cambié?» «Con constancia», respondió Gabriel. «La confianza no se recupera con una promesa, sino con pasos firmes cada día. Si caíste, levántate y camina de nuevo. La honra llega cuando demuestras que tu corazón se ha transformado». Alma intervino con la voz quebrada. «Lo que más me duele no es solo lo económico. Es sentir que puso nuestra seguridad, nuestro hogar, en manos de un hombre que disfruta destruir». Gabriel asintió. «Lo sé, pero esa vergüenza no tiene que quedarse con ustedes. Ustedes pueden transformarla en un testimonio. Lo que hoy parece ruina puede convertirse en la señal de que fueron levantados». Las palabras quedaron resonando. Salieron de la iglesia sin respuestas inmediatas, pero con una semilla plantada en lo profundo. De regreso en casa, Alma se encontró con otra sorpresa. Sobre la mesa del comedor había un sobre cerrado. Nadie lo había dejado ver. Nadie había tocado la puerta. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro, había una sola hoja con letras negras. «Lo que ocultaron será gritado desde las azoteas». El papel cayó de sus manos. La amenaza era clara, y el miedo volvió a trepar por su espalda como un frío que paraliza. Mateo lo recogió y lo leyó en silencio. «No dejaré que esto nos destruya», dijo con voz baja. Alma lo miró con una mezcla de dolor y determinación. «No bastan palabras. Si realmente no lo permitirás, demuéstralo con acciones». Doña Rosa, que había escuchado todo, entró en la sala y tomó el papel. Lo dobló con calma, lo colocó sobre la mesa y dijo con voz firme: «El enemigo siempre grita antes de ser derrotado. No teman a los gritos». Aquella noche, Alma reunió a su familia. Encendió una vela en la mesa y los hizo sentar alrededor. La luz iluminaba sus rostros cansados, pero también los unía. Con voz clara, comenzó a declarar: «En este hogar no gobernará la vergüenza. Aquí habrá restauración. Lo que intentaron usar para humillarnos se convertirá en señal de honra». Lucía repitió sus palabras, tímida al principio, pero luego con fuerza. Mateo bajó la cabeza y por primera vez en mucho tiempo dejó que las lágrimas rodaran sin ocultarlas. Después de la oración, el ambiente cambió. La sensación de amenaza seguía allí, como una sombra en la ventana, pero la unión de la familia había levantado un muro invisible más fuerte que cualquier documento o palabra pintada en el portón. Días después, Alma recibió la visita de una vecina. La mujer llegó con un rostro curioso, preguntando si era cierto que la casa estaba en peligro, que Víctor tenía documentos que podían arrebatárselas. Alma sintió el golpe de la humillación,
como si la amenaza ya hubiese corrido por las calles. Respiró hondo y respondió con firmeza. Sí, estamos atravesando un momento difícil, pero no somos esclavos de la vergüenza. Esta casa no será destruida. La vecina se sorprendió por la seguridad en su voz. Se fue en silencio, y Alma supo que había ganado una pequeña batalla. Cada palabra pronunciada era un muro levantado. Esa noche, al mirar por la ventana, Alma vio a Lucía dormida con el cuaderno abierto en el regazo. En la hoja había escrito una sola frase con letra temblorosa. Mi familia es fuerte. Las lágrimas de Alma cayeron sobre la mesa. Acarició la frente de su hija y pensó que esa era la mayor prueba de que la vergüenza no los había vencido. La honra estaba sembrándose, poco a poco, en el corazón de la niña. Alma volvió a su habitación. Se sentó junto a la cama y miró a Mateo. No todo estaba resuelto. El peligro aún rondaba, pero había aprendido a reconocer algo esencial. El enemigo había querido quebrarlos con vergüenza, pero la unión los estaba levantando. Y aunque las noches seguían cargadas de sombras, en su interior crecía una certeza silenciosa. La honra estaba más cerca de lo que imaginaban. El grito desgarrador de Lucía rompió el silencio de la madrugada como un cristal al caer. Alma corrió hasta la habitación de su hija y la encontró sentada en la cama, empapada en sudor, con los ojos abiertos como platos y las manos temblando. Había tenido una pesadilla. Soñé que nos quitaban la casa, murmuró entre sollozos. Soñé que Víctor estaba aquí y que todo se derrumbaba. Alma la abrazó con fuerza, acariciando su cabello mojado. Era como si la inocencia de la niña estuviera pagando el precio de los pecados de los adultos. Doña Rosa entró también, llevando un vaso de agua, y se sentó al borde de la cama. No temas, hija, dijo la anciana con voz suave. Los sueños pueden ser gritos de miedo, pero no son el destino. Lucía bebió un poco de agua y se aferró a su madre como si temiera que desapareciera. Alma no soltó a su hija ni por un instante, sintiendo cómo el corazón le latía con fuerza bajo la piel. Cuando finalmente la niña volvió a dormirse, Alma se quedó despierta, mirando el techo de la habitación. Sus pensamientos eran un torbellino. Cada palabra de Víctor, cada sobre con amenazas, cada rumor en el vecindario, todo se acumulaba en su pecho. Pero lo que más dolía era ver a su hija atrapada en ese círculo de miedo. Bajó a la sala y encontró a Mateo sentado, con la cabeza entre las manos. No había dormido tampoco. Al verla, levantó la vista con los ojos enrojecidos. «Esto no puede seguir así», dijo Alma con voz firme. «No voy a permitir que nuestra hija cargue con las consecuencias de lo que hicimos». Mateo tragó saliva. «Sé que todo es por mi culpa. No quiero escuchar excusas», replicó Alma. «Quiero escuchar qué harás para reparar lo que rompiste». Él la miró en silencio, consciente de que esa era la pregunta que lo perseguía día y noche. Pasaron los días, y las tensiones se multiplicaban. Cada vez que alguien tocaba la puerta, Alma se tensaba esperando ver de nuevo la silueta de Víctor. Cada llamada desconocida al teléfono fijo era recibida con temor. La familia vivía en una cuerda floja, sosteniéndose apenas en la esperanza. Fue en medio de esa incertidumbre que Gabriel volvió a visitarlos. Entró con paso sereno, llevando bajo el brazo un libro gastado. Los reunió a todos en la sala y habló con una calma que contrastaba con el ambiente de la casa. «La vergüenza es un arma poderosa», comenzó diciendo. «Pero hay algo más poderoso, la verdad. Lo que Víctor intenta hacer es exponerlos, mostrar sus errores como espectáculo. Pero lo que no sabe es que cuando la verdad se cuenta de frente, la vergüenza pierde su fuerza». Mateo lo miró con temor. «¿Quieres decir que debo hablar de todo lo que hice?» Gabriel asintió. «Tarde o temprano todo saldrá a la luz. Mejor que salga de tus labios y no de los de tu enemigo». El silencio se volvió insoportable. Alma apretó las manos sobre sus rodillas. Parte de ella quería gritarle que no estaba preparada para ver su vergüenza exhibida, pero otra parte comprendía que la ocultación solo fortalecía a Víctor. Esa noche, Mateo se armó de valor. Se sentó con Lucía y le explicó, con palabras sencillas, que había tomado decisiones equivocadas, que había confiado en personas peligrosas y que por eso estaban en problemas. No entró en detalles, pero habló lo suficiente para que la niña entendiera que la culpa no era de ella ni de su madre. Lucía lo escuchó en silencio y, al final, lo abrazó con fuerza.
Te perdono, papá, susurró, pero no vuelvas a mentirnos. Mateo rompió en llanto. Ese abrazo era más poderoso que cualquier castigo. Alma, que observaba desde la puerta, sintió que su corazón se aflojaba un poco. Había dolor, sí, pero también había un inicio de restauración. El día siguiente trajo consigo un nuevo desafío. En la puerta apareció un notario, con documentos oficiales que confirmaban que Víctor había iniciado trámites para reclamar la propiedad. El papel estaba sellado, frío, duro, imposible de ignorar. Mateo lo sostuvo con manos temblorosas, y Alma sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero en lugar de derrumbarse, se irguió con firmeza. «No permitiremos que robe lo que es nuestro», dijo con voz clara. El notario los miró con compasión, como quien sabe que está entregando un golpe difícil. Se retiró en silencio, dejando el sobre en la mesa. Esa noche, mientras todos dormían, Alma permaneció despierta frente a los documentos. Sus manos recorrían las letras impresas como si buscara un resquicio, un error, una puerta de salida. No encontró nada. Lo único que podía hacer era decidir cómo enfrentarlo. Se levantó, caminó hasta la habitación de su madre y la despertó. «Necesito que me digas cómo se convierte la vergüenza en honra», dijo con voz temblorosa. Doña Rosa la miró con ternura. «No es un truco ni una fórmula. Es un proceso. Empieza cuando dejas de huir. Empieza cuando decides que aunque todos te señalen, no vivirás bajo esa sombra. La honra llega cuando permaneces de pie». Alma cerró los ojos, respiró hondo y asintió. «No me rendiré», dijo con convicción. Al amanecer, reunió a su familia en la sala. El cansancio era evidente en sus rostros, pero había también una determinación creciente. Alma habló con firmeza. «No sé cómo se resolverá todo esto. No sé cuánto tiempo tomará. Pero sé algo. Esta casa no se rendirá. La vergüenza no será nuestro final». Mateo tomó su mano. «Yo lucharé contigo». Lucía levantó la mirada. «Yo también». Doña Rosa asintió en silencio, como quien confirma que la semilla de la fe sigue viva. El día apenas comenzaba, y el futuro seguía incierto. Pero en el interior de aquella casa ya se estaba escribiendo algo nuevo. Lo que Víctor pretendía usar para destruirlos se estaba transformando en un fuego de unidad. Y mientras Alma miraba a su hija sonriendo con tímida esperanza, supo que ese fuego era el inicio de la honra prometida. La batalla estaba lejos de terminar, pero si has seguido esta historia hasta aquí, sabes que cada paso revela un secreto más profundo, y lo que viene será aún más intenso. No te pierdas lo que sucederá después, porque las sombras aún tienen cartas por jugar, y la luz está a punto de enfrentarlas cara a cara. El ambiente en la casa estaba cargado de una tensión invisible que se respiraba en cada rincón. La llegada del notario había dejado una huella profunda, como si las paredes hubieran escuchado y guardado cada palabra de aquel anuncio frío y oficial. Aún así, la rutina continuaba, porque la vida no se detenía aunque la amenaza estuviera siempre al acecho. Esa mañana, Alma decidió limpiar la sala con más esmero del habitual. Quitaba polvo, movía muebles, sacudía cortinas, como si con cada gesto quisiera expulsar el aire pesado que se había quedado atrapado entre las paredes. Lucía la ayudaba en silencio, moviendo cojines y recogiendo papeles sueltos, mientras Mateo permanecía en el patio, con los brazos cruzados y la mirada perdida en el suelo. Doña Rosa lo observaba desde la cocina. Sabía que su yerno cargaba con una mezcla de culpa y miedo, y aunque no lo justificaba, comprendía que la batalla más dura era la que él libraba contra sí mismo. Alma, al notar la ausencia de Mateo, salió al patio. Lo encontró sentado en un banco de madera, con los hombros encorvados. Se acercó y se quedó de pie frente a él. «No podemos seguir paralizados», dijo con voz serena. «Cada día que pasa Víctor avanza un paso más». Mateo levantó la vista, con los ojos cansados. «He ido a buscar soluciones, Alma, pero todo parece cerrado, como si nadie quisiera tender una mano». Ella lo miró con firmeza. «Tal vez porque aún no entienden que no es solo un problema de dinero, sino una lucha por nuestra dignidad. No podemos esperar que otros lo resuelvan. Tenemos que decidir nosotros cómo resistir». Mateo suspiró, y en ese suspiro Alma percibió tanto cansancio que por un momento sintió compasión, pero se obligó a mantenerse firme.
No podía dejarse arrastrar por la debilidad de él, no cuando sabía que su hija necesitaba verla fuerte. Por la tarde, recibieron la visita inesperada de otra vecina. Era una mujer joven, madre de 2 niños, que entró con un gesto incómodo. «He escuchado rumores», dijo en voz baja, como si temiera ser oída. «Dicen que Víctor está diciendo por el barrio que esta casa ya no les pertenece, que pronto se quedará con ella». Alma sintió el golpe en el pecho. No respondió de inmediato. Tomó aire y, con calma, contestó: «Esta casa aún nos pertenece, y mientras vivamos aquí, seguirá siendo nuestro hogar». La vecina la miró con ojos sorprendidos, como si no esperara una respuesta tan firme. Se despidió con prisa, y Alma supo que las habladurías ya corrían como fuego en el vecindario. Cuando la puerta se cerró, doña Rosa se acercó a su hija. «La vergüenza es contagiosa cuando la dejas crecer», dijo con voz grave. «Pero si tú mantienes la cabeza en alto, el mismo vecindario que ahora repite rumores tendrá que reconocer tu honra». Alma asintió. Lo sabía, pero eso no hacía menos doloroso el peso de las miradas. Esa noche, el ambiente era denso. Cenaron en silencio, y cada cual se retiró temprano a su habitación. Sin embargo, Alma no pudo dormir. Se levantó y caminó hasta la sala. Encendió una vela y la colocó sobre la mesa. La luz tenue iluminaba los documentos del notario que aún permanecían allí. Los observó con calma, sin lágrimas esta vez, con una serenidad que le resultaba extraña. Mateo entró poco después. Se quedó de pie, mirándola en silencio. Alma levantó la vista y lo observó directamente. «¿Vas a seguir dejándome sola en esta lucha?», preguntó con voz firme. «No quiero», respondió él con honestidad, «pero no sé cómo enfrentar todo esto». Ella se levantó y caminó hacia él. Lo miró de frente, con los ojos llenos de determinación. «Se empieza enfrentando el miedo, Mateo. No huyas más». Él tragó saliva y asintió. Al día siguiente, Alma tomó una decisión arriesgada. Fue a buscar a Víctor en su oficina, un lugar oscuro y estrecho donde se respiraba el olor de papeles viejos y humo de cigarrillo. Entró sin anunciarse. Víctor la miró sorprendido, pero luego sonrió con su habitual ironía. «Qué visita inesperada. ¿Vienes a rendirte, Nick?» «¿Rendirte?» Alma lo miró directamente, sin pestañear. «No vengo a rendirme. Vengo a decirte que no tendrás nuestra casa». Víctor soltó una carcajada. «Eso no depende de ti, mujer. Depende más de mí de lo que imaginas», replicó Alma. «Puedes tener papeles, pero no tendrás poder sobre mi familia. No nos vas a destruir». El hombre la miró con fastidio. «Veo que te gusta jugar con fuego». «Me gusta defender lo que es mío», contestó ella. Salió sin darle más palabras, dejando a Víctor sorprendido por su firmeza. Caminó por las calles con el corazón latiendo a 1000, pero con la cabeza erguida. Sabía que aquella visita no cambiaría la situación legal, pero sí había marcado un límite. Víctor no se enfrentaba a una familia sumisa, sino a una mujer dispuesta a luchar. Al volver a casa, Alma encontró a Lucía en el patio, dibujando con tizas de colores en el suelo. La niña había trazado una gran casa rodeada de flores y un sol brillante en lo alto. «Mira, mamá», dijo sonriente. «Es nuestra casa, pero nunca se cae». Alma se agachó y la abrazó. Las lágrimas le llenaron los ojos. Ese dibujo era más que un juego infantil, era una declaración. Doña Rosa salió en ese momento y observó el dibujo. «Los niños ven lo que nosotros a veces olvidamos», dijo con suavidad. «Ellos ven esperanza incluso en medio del caos». Esa noche, Alma escribió en un cuaderno palabras que no quería olvidar. La honra no es ausencia de dolor. Es mantenerse en pie, aunque todo tiemble. Cerró el cuaderno con cuidado y lo guardó en un cajón, como un recordatorio de lo que debía repetir cada día. En los días siguientes, la presión aumentó. Llegaban más rumores, más advertencias, más llamadas extrañas. Pero en el interior de la casa comenzaba a formarse algo distinto. Había dolor, sí, pero también unión. Cada oración compartida, cada palabra firme, cada gesto de amor, era como un ladrillo en un muro invisible que rodeaba a la familia. Lucía comenzó a dormir mejor. Doña Rosa retomó sus canciones antiguas mientras cocinaba, llenando la casa de un aire distinto. Y aunque Mateo aún cargaba con el peso de la culpa, sus esfuerzos por mantenerse presente comenzaban a notarse.
Alma sabía que la batalla no estaba cerca de terminar. El enemigo seguía activo. Los documentos seguían siendo reales. La amenaza seguía viva. Pero dentro de ella había crecido una certeza. Lo que había sido marcado para vergüenza se transformaría en señal de honra. Se sentó en la sala, observando la vela encendida, y pronunció en voz baja: «No nos rendiremos». El silencio respondió con calma, como si el mismo aire confirmara su decisión. El golpe seco de una piedra contra la ventana quebró la calma de la noche. El vidrio vibró con fuerza, y el sonido metálico del proyectil rodando por el suelo despertó a todos en la casa. Alma corrió descalza hacia la sala, con el corazón golpeando en su pecho. Al levantar la piedra, encontró un papel atado con un hilo. Con manos temblorosas lo abrió. Las letras torcidas y violentas decían: «Lo que escondes será revelado. La vergüenza no duerme». Doña Rosa llegó detrás de ella y miró el mensaje con el ceño fruncido. Lucía apareció con los ojos asustados, abrazando su osito de peluche, y Mateo entró corriendo, todavía medio dormido, intentando comprender lo que pasaba. Alma respiró hondo, tratando de mantener la calma. No mostraría miedo frente a su hija, no frente a nadie. Rompió el papel en pedazos y lo dejó caer al suelo. «No nos doblegarán», murmuró con voz firme. Mateo la observó, atrapado entre la culpa y la admiración. Sabía que si Alma no estuviera allí, la casa ya se habría derrumbado bajo el peso de las amenazas. El resto de la noche fue tenso. Nadie durmió realmente. Se quedaron reunidos en la sala, con la luz encendida, como si la claridad pudiera espantar la sombra que rondaba afuera. Al amanecer, Alma tomó la decisión de ir directamente al pueblo a buscar apoyo. Caminó con paso firme, acompañada por su madre. Necesitaban hablar con las autoridades, con alguien que pudiera frenar a Víctor. En la oficina del juez local, un hombre de rostro cansado y papeles acumulados en su escritorio las escuchó con gesto impasible. «Señora», dijo después de oírlas, «si los documentos están firmados y registrados, es poco lo que podemos hacer en este momento». Alma apretó los dientes. «Lo sé», respondió, «pero también sé que esos documentos fueron obtenidos con engaño. No voy a quedarme de brazos cruzados viendo cómo arruinan mi hogar». El juez la miró con cierta compasión, pero también con impotencia. Le aconsejó que buscara un abogado, aunque dejó claro que la situación era complicada. Al salir, doña Rosa tomó la mano de su hija. «No es la justicia de los hombres lo que nos levantará, Alma. Es la justicia de lo alto». Ella asintió, aunque en su interior luchaba contra la frustración. De regreso en casa, encontró a Lucía dibujando de nuevo en su cuaderno. La niña levantó la hoja con orgullo. Había dibujado un árbol enorme, con raíces profundas y ramas que se extendían hacia el cielo. «Es nuestra familia», explicó. «Aunque quieran cortarlo, siempre vuelve a crecer». Alma la abrazó con ternura. Esa imagen le dio fuerzas renovadas. Por la tarde, Gabriel volvió a visitarlos. Entró con su andar pausado y su mirada serena. Escuchó lo que había ocurrido y luego dijo con firmeza: «El enemigo no ataca con piedras y papeles porque tenga poder real. Ataca porque sabe que la luz está a punto de revelarse. No retrocedan ahora». Mateo bajó la cabeza. «Me cuesta seguir», confesó. «Siento que cada paso que damos es más pesado que el anterior». Gabriel lo miró con seriedad. «La vergüenza pesa mientras la cargas solo. Pero si decides soltarla y caminar en verdad, ese peso se convierte en testimonio». Alma lo escuchaba en silencio, sintiendo que cada palabra era un eco de lo que había estado declarando en su interior. Esa noche, después de cenar, Alma reunió a todos en la sala. Encendió la misma vela que había usado antes y la colocó en el centro de la mesa. «Quiero que recordemos algo», dijo con voz clara. «Esta casa no será marcada por la vergüenza. Puede que intenten destruirnos, pero mientras permanezcamos unidos, nada podrá arrebatarnos la honra que nos fue prometida». Lucía tomó la mano de su madre y luego la de su padre. Doña Rosa cerró los ojos y comenzó a orar en voz baja. El ambiente se llenó de una paz extraña, como si la luz de la vela se multiplicara en todas direcciones. En medio de ese silencio, Alma levantó su voz. «No nos moverán, no nos quebrarán. Donde quisieron sembrar vergüenza, nacerá doble honra». Las palabras resonaron con tal fuerza que incluso Mateo,
que había estado hundido en su culpa, sintió que algo se encendía dentro de él. Esa madrugada, al acostarse, Alma pensó en todo lo vivido, en la piedra lanzada, en el papel amenazante, en las palabras de su hija y en la visita de Gabriel. Y supo que lo peor aún estaba por venir. Pero también supo que la semilla de la honra ya estaba germinando. Los días siguientes trajeron nuevas pruebas, rumores en el mercado, miradas inquisitivas de los vecinos, comentarios al pasar que golpeaban como cuchillos. Cada palabra era un recordatorio de la herida abierta. Aún así, Alma decidió no agachar la cabeza. Cada vez que escuchaba un murmullo, caminaba con más firmeza, como si sus pasos declararan que no estaba vencida. Una tarde, al volver de comprar pan, encontró a Lucía jugando en el patio con los niños de la vecina. Una de las niñas le dijo en voz alta: «Mi mamá dice que ustedes van a perder la casa». Lucía enrojeció y bajó la mirada, pero Alma se acercó de inmediato. Se inclinó y le dijo a su hija: «No escuches lo que repitan los demás. Escucha lo que declaramos aquí. Esta casa es nuestro refugio, y nadie podrá arrebatárnoslo». Lucía la miró con ojos brillantes y sonrió tímidamente. Esa noche, cuando todos dormían, Alma se quedó en la sala observando la llama de la vela. Recordó cada insulto, cada amenaza, cada rumor, y también recordó cada abrazo, cada oración, cada gesto de esperanza. La batalla era dura, pero el fuego de la honra ardía en lo profundo, y ella estaba decidida a no dejarlo apagar. El enemigo seguiría atacando, lo sabía, pero también sabía que cada herida podía convertirse en cicatriz de victoria, y mientras cerraba los ojos, sintió una voz en su interior que repetía: «No temas, porque lo que hoy es vergüenza, mañana será doble honra». El camino aún era largo, pero si has llegado hasta aquí, sabes que la oscuridad se está volviendo más intensa, y que lo que vendrá será aún más desafiante. No dejes de acompañar esta historia, porque cada paso está más cerca de revelar la verdad que cambiará todo. Los días posteriores a la piedra lanzada contra la ventana transcurrieron con un aire extraño, como si el tiempo avanzara más lento y cada hora cargara un peso invisible. En la casa de Alma, la rutina intentaba imponerse: preparar el desayuno, llevar a Lucía a la escuela, mantener en orden la cocina, limpiar el patio. Sin embargo, cada movimiento estaba acompañado por la sombra de lo ocurrido, una sensación constante de amenaza que se filtraba en los gestos y en los silencios. Lucía parecía recuperarse poco a poco de sus pesadillas, pero aún despertaba algunas noches con sobresaltos. Alma la consolaba con paciencia, abrazándola hasta que volvía a cerrar los ojos. Aquella niña llevaba en sus hombros una carga que no le correspondía, y cada vez que Alma la veía luchar contra esos miedos, sentía crecer dentro de sí una furia silenciosa, una decisión cada vez más firme de no permitir que nadie le robara la inocencia. Mateo, por su parte, se mantenía más presente que antes. Ya no pasaba las tardes perdido en sus propios pensamientos en el patio. Ahora ayudaba con pequeñas tareas: reparar una silla rota, traer leña, acompañar a Lucía en los deberes escolares. Era un intento por demostrar que quería cambiar, aunque el peso de sus errores seguía reflejándose en sus ojos. Doña Rosa observaba todo con una mezcla de severidad y ternura. La anciana sabía que los pasos de Mateo eran aún frágiles, pero también percibía la sinceridad de sus esfuerzos. No lo alababa ni lo reprendía en exceso. Simplemente lo dejaba caminar, confiando en que el tiempo mostraría si realmente había decidido transformar su vida. Una tarde, mientras Alma doblaba ropa en la sala, escuchó un murmullo proveniente de la calle. Al asomarse por la ventana, vio a dos vecinos conversando frente a la casa. Sus voces no eran altas, pero lo suficiente para que alcanzara a escuchar fragmentos. Rumores de que pronto perderían la propiedad, comentarios sobre los errores de Mateo, insinuaciones sobre la supuesta ruina que se avecinaba. Alma sintió que la sangre le hervía. Cerró las cortinas con un movimiento brusco y respiró hondo. No saldría a discutir. No daría alimento a las habladurías. Sabía que la mejor respuesta sería mantenerse firme, aunque por dentro la vergüenza quemara como un hierro candente. Esa noche se sentó frente a Mateo y le habló con seriedad. «No puedo seguir enfrentando sola las palabras de la gente. Tú eres quien firmó, tú eres quien abrió la puerta a Víctor.
Necesito verte luchar de verdad. Mateo bajó la mirada. Lo sé, respondió con voz baja, pero siento que cada paso que doy es demasiado pequeño. No importa el tamaño del paso, replicó Alma. Importa que no te detengas. La conversación quedó suspendida, pero aquella frase caló hondo en Mateo. Al día siguiente, se levantó más temprano que de costumbre y salió en busca de un abogado. No era fácil. Muchos rechazaban involucrarse en un caso donde Víctor tenía tanto poder. Sin embargo, después de insistir, encontró a un hombre dispuesto a escuchar. No prometió victorias, pero sí una posibilidad. Y en ese simple gesto, Mateo sintió que por primera vez estaba dando un paso concreto hacia la reparación. Cuando volvió a casa y compartió la noticia, Alma lo miró con ojos cansados pero llenos de un brillo inesperado. No celebró con grandes palabras, pero su silencio fue suficiente. Mateo entendió que había hecho lo correcto. Mientras tanto, Lucía seguía dibujando en su cuaderno. Había llenado páginas enteras con casas, árboles, soles y pájaros. Pero en una de esas hojas había escrito con letras grandes: «La vergüenza no gana». Al mostrarlo a su madre, Alma se quebró en lágrimas. Aquella niña estaba aprendiendo a transformar su dolor en esperanza. Doña Rosa, al ver la reacción de su hija, dijo con calma: «Los niños entienden antes que nosotros la verdad más simple. La oscuridad hace ruido, pero la luz siempre termina ocupando su lugar». Pasaron las semanas y la presión no cedía. Víctor seguía rondando como una sombra amenazante. Llegaban más cartas, más rumores, más miradas inquisitivas en el vecindario. Pero dentro de la casa, poco a poco, comenzaba a construirse algo distinto. Había momentos de risa espontánea, cenas compartidas sin tanto silencio, canciones suaves que doña Rosa entonaba en la cocina y que Lucía repetía entre juegos. Una noche, mientras todos se preparaban para dormir, Alma salió al patio y levantó la vista hacia el cielo estrellado. Se quedó allí largo rato, dejando que la brisa fresca acariciara su rostro. Cerró los ojos y murmuró: «No importa lo que venga, no retrocederé». Mateo se acercó en silencio y se quedó a su lado. Después de un momento, dijo: «No soy el hombre que debería ser, pero quiero aprender a serlo». Alma lo miró de reojo. «No respondas con promesas, responde con constancia». Él asintió, comprendiendo que esas palabras eran al mismo tiempo un desafío y una oportunidad. Al día siguiente, llegó la noticia de que Víctor estaba convocando a una reunión en la comunidad. Quería dejar claro frente a todos que aquella casa pronto sería suya. La intención era evidente: exponerlos, humillarlos públicamente, arrancarles el poco honor que aún conservaban. La noticia corrió rápido. Algunos vecinos se mostraron curiosos, otros indiferentes, y unos cuantos, los más crueles, esperaban con ansias el espectáculo. Alma sintió un nudo en el estómago, pero no pensaba ceder. Esa tarde, reunió a su familia en la sala. Habló con calma, pero con firmeza. Tal vez Víctor logre exponer nuestros errores, tal vez nos señalen, pero lo que no podrán hacer es arrancarnos la verdad que llevamos dentro. La vergüenza pierde su fuerza cuando decides enfrentarla. Lucía la escuchó con ojos grandes y preguntó con inocencia: «¿Y si todos se ríen de nosotros?». Alma acarició su cabello. «Si se ríen, no importa. Lo que importa es que permanezcamos de pie». Doña Rosa asintió. «La honra no depende de las voces de la multitud, sino de la voz que eliges escuchar en tu interior». La tensión aumentó a medida que se acercaba la fecha de aquella reunión. Alma se preparaba en silencio, fortaleciendo su espíritu con cada oración, con cada palabra de esperanza que repetía como un mantra. Mateo, aunque nervioso, comenzó a mostrar más determinación. Lucía se mantenía cerca de su madre, confiando en la fuerza que percibía en ella. La noche previa a la reunión, Alma encendió una vela en la sala y reunió a todos alrededor de la mesa. Pronunció palabras que resonaron como un pacto. No importa lo que digan mañana, no importa lo que intenten mostrar, nosotros no seremos definidos por la vergüenza. Esta casa será levantada con honra. La llama de la vela iluminaba sus rostros cansados, pero también reflejaba una convicción creciente. No era una familia perfecta, estaba rota en muchas partes, pero en ese momento se sentían más unidos que nunca. Y mientras la luz titilaba suavemente, Alma comprendió que aunque la tormenta aún rugía,
Ya no los encontraría de rodillas, sino en pie. El murmullo de la multitud reunida en la plaza era como un zumbido constante, un enjambre de voces que anunciaba tormenta. Víctor estaba allí, de pie sobre una tarima improvisada, con los documentos en la mano y la mirada llena de soberbia. Su sonrisa era la de un hombre convencido de que pronto tendría la victoria en sus manos. Frente a él, los vecinos se amontonaban, curiosos por ver el espectáculo de la humillación. Alma llegó acompañada de su madre, de Lucía y de Mateo. Sus pasos eran firmes, aunque el corazón le latía con fuerza en el pecho. Sentía cada mirada clavarse en ella como agujas, pero no bajó la cabeza. Lucía le apretaba la mano con nerviosismo, y Mateo caminaba unos pasos detrás, con el rostro tenso. Víctor levantó los papeles con gesto triunfal. «Aquí está la prueba», gritó. «Estos documentos confirman que esta casa ya no les pertenece. Fue cedida por la firma del propio Mateo. El pueblo tiene derecho a saber que esa familia vive sobre un engaño, sobre una mentira». Un murmullo recorrió la multitud. Algunos asentían, otros cuchicheaban entre sí. Había miradas de compasión, pero también de burla. Mateo bajó la cabeza, sintiendo el peso insoportable de su error. Alma, en cambio, se adelantó. Su voz, aunque temblorosa al inicio, pronto se volvió clara y firme. «Es cierto, mi esposo firmó. Es cierto que confiamos en quien no debíamos. Pero lo que no podrán arrebatarme es la verdad que cargo en mi interior. No nos avergonzamos más. Hemos cometido errores, sí, pero no vivimos en mentira». Los murmullos se intensificaron. Algunos se sorprendieron, otros se incomodaron. Nadie esperaba que ella hablara con tanta valentía. Víctor rió con desprecio. «No puedes borrar lo que está escrito en estos papeles». «No», replicó Alma, «no puedo borrar lo que está escrito. Pero tú tampoco puedes borrar lo que somos. Una familia no se define por un documento, se define por la unión que la sostiene. Y aunque intentes exhibirnos, no lograrás destruirnos». Doña Rosa se acercó y levantó la voz con una fuerza inesperada para su edad. «El que busca destruir con vergüenza terminará derrotado por su propio orgullo. La honra no se compra ni se roba, se levanta con verdad y constancia». Un silencio extraño recorrió la plaza. Víctor frunció el ceño, molesto por perder el control del espectáculo. Entonces, Mateo dio un paso al frente. Su voz era quebrada, pero cargada de sinceridad. «Yo fallé, firmé sin pensar, dejé que la ambición y la presión me cegaran. Pero hoy decido enfrentar mi error de frente. No me esconderé más». La multitud observaba con atención. Algunos comenzaron a bajar la mirada, como si la verdad de aquel hombre reflejara también sus propias caídas. Víctor, enfurecido, agitó los documentos. «Aquí están las pruebas, aquí está la vergüenza que los marcará para siempre». Pero Alma lo interrumpió con voz firme. «La vergüenza solo marca a quien se esconde. Nosotros ya no nos escondemos». El silencio se volvió más pesado. Era como si el aire mismo esperara el desenlace. En ese instante, Lucía, con su inocencia infantil, levantó el cuaderno que siempre llevaba consigo. Lo abrió y mostró una de las páginas, donde había escrito en letras grandes: «La vergüenza no gana». Un murmullo recorrió la multitud. Nadie se rió. Nadie se atrevió a burlarse de la niña. El gesto simple y puro de Lucía atravesó las murallas del desprecio. Víctor apretó los papeles con rabia, pero ya no tenía la misma fuerza. El pueblo comenzaba a ver que lo que intentaba usar como arma no estaba funcionando. Alma tomó la mano de su hija y habló con voz clara. «Esta es nuestra verdad. Hemos fallado, hemos tropezado, pero seguimos de pie. Y lo que intentaron usar para hundirnos será el mismo fuego que nos levantará». La multitud se quedó en silencio. Algunos bajaron la cabeza con respeto. Otros, que antes murmuraban con burla, ahora callaban. Víctor, en cambio, se quedó rígido, atrapado en su propia ira. La reunión terminó sin el desenlace que él había planeado. No hubo risas, no hubo espectáculo de humillación. Hubo silencio. Y en ese silencio, Alma supo que algo había cambiado. De regreso a casa, el cansancio era evidente, pero también lo era la sensación de haber cruzado un umbral. No habían ganado la batalla legal, pero sí habían quebrado la fuerza de la vergüenza. Esa noche, reunidos en la sala,
Alma encendió la vela como tantas otras veces. Observó la llama y dijo con voz emocionada: «Hoy demostramos que no somos esclavos de la vergüenza. Hoy dimos un paso hacia la honra». Mateo la miró con lágrimas en los ojos. «Gracias por no rendirte, Alma». Lucía sonrió y abrazó a su madre. Sabía, aunque no pudiera expresarlo con palabras adultas, que ese día marcaría un antes y un después. Doña Rosa asintió en silencio. En su corazón, comprendía que la batalla aún no había terminado, pero lo esencial ya estaba ganado. La familia se había levantado unida, y mientras la vela ardía en medio de la mesa, Alma sintió que la oscuridad había perdido parte de su fuerza. No todo estaba resuelto, pero la semilla de la honra había germinado frente a todos. La tormenta no había terminado, pero si has caminado junto a esta historia, sabes que lo más fuerte aún está por llegar. No te apartes ahora, porque lo que viene será la prueba definitiva de hasta dónde puede llegar la restauración. La plaza quedó atrás, pero la tensión no desapareció con el silencio del pueblo. Víctor seguía moviendo sus hilos, y aunque su intento de exponerlos públicamente no tuvo el efecto esperado, la amenaza legal aún estaba latente. Los documentos firmados existían, el proceso judicial seguía avanzando, y la familia de Alma lo sabía. La batalla no había terminado, apenas se había transformado. De regreso en casa, la sensación era contradictoria. Había cansancio, pero también una extraña calma, como si hubieran ganado un pequeño espacio de aire en medio de la tormenta. Lucía se quedó dormida temprano, abrazando su cuaderno con el mensaje escrito: «La vergüenza no gana». Mateo la observó en silencio y sintió una punzada de dolor en el pecho. Aquella frase, escrita con inocencia, era la verdad que él necesitaba recordar cada día. Alma se sentó en la sala junto a su madre. Encendió la vela, como había hecho tantas veces, y dejó que la luz iluminara el rostro sereno de doña Rosa. La anciana, con voz pausada, dijo: «Lo que ocurrió hoy fue un giro que nadie esperaba. Cuando la vergüenza se enfrenta de pie, deja de ser un látigo y se convierte en testimonio». Alma asintió, aunque sabía que la lucha aún era larga. No podía confiarse. Víctor no se quedaría quieto. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Salió al patio y caminó de un lado a otro bajo la luz de la luna. Finalmente, se sentó en el viejo banco de madera y se cubrió el rostro con las manos. El eco de las palabras de Víctor resonaba todavía en su mente. Pensaba en cómo había firmado aquellos papeles sin medir las consecuencias, en cómo había abierto la puerta a aquel enemigo. Sentía que el peso de todo lo que había ocurrido aún caía sobre sus hombros. Alma lo encontró allí y se sentó a su lado. Permanecieron en silencio unos instantes, hasta que él habló con voz quebrada. «No sé si algún día podré reparar lo que hice». Ella lo miró con ternura, pero también con firmeza. «No puedes borrar el pasado, Mateo, pero puedes decidir cómo caminar desde ahora. Eso es lo que marcará la diferencia». Mateo levantó la vista y asintió en silencio. Al día siguiente, recibieron la visita del abogado que Mateo había contactado. Se presentó con un maletín desgastado y una expresión sobria. Les explicó que el proceso sería largo y difícil, pero que había posibilidades de defenderse, sobre todo si lograban demostrar que los documentos habían sido obtenidos bajo presión o manipulación. Alma escuchaba con atención, sin dejar escapar un solo detalle. Doña Rosa permanecía callada, observando cada gesto, cada palabra, como si midiera la sinceridad del visitante. Lucía jugaba en el rincón, pero no dejaba de mirar a los adultos con curiosidad. Al finalizar la reunión, el abogado dijo algo que quedó grabado en la mente de Alma. «La justicia de los hombres es lenta y a veces injusta, pero lo importante es no ceder antes de tiempo. Si ustedes se mantienen firmes, hay posibilidades». Alma le estrechó la mano con gratitud. No era una garantía, pero al menos era una puerta abierta. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por idas y vueltas legales, por papeles que iban y venían, por firmas, citas y esperas interminables en pasillos fríos. El desgaste era evidente, pero también lo era la fortaleza creciente de Alma. Cada día se aferraba con más convicción a la certeza de que aquella historia no terminaría en vergüenza. En medio de ese proceso, la comunidad comenzó a mirar a la familia con otros ojos. Lo que había sucedido en la plaza había sembrado una semilla de respeto.
Algunos vecinos que antes murmuraban ahora saludaban con cautela, e incluso hubo quienes se acercaron a ofrecer palabras de aliento. No todos, claro, pero lo suficiente como para que Alma sintiera que el viento comenzaba a cambiar de dirección. Una tarde, mientras regresaban del mercado, una mujer mayor se acercó a Alma y le dijo en voz baja: «No permita que la doblen. Yo la vi en la plaza. Usted se mantuvo de pie. Eso fue más fuerte que cualquier papel». Alma agradeció con una sonrisa. Aquellas palabras eran como agua fresca en medio del desierto. En casa, Lucía seguía llenando su cuaderno con dibujos y frases. Ahora había escrito: «Siempre nos levantamos». Alma se conmovió al leerlo. Su hija, sin proponérselo, estaba transformando la narrativa de la familia en una declaración de fe y resistencia. Mateo, por su parte, comenzó a trabajar con más empeño en lo que podía. Buscó pequeños oficios en el pueblo, aceptó trabajos que otros rechazaban. No ganaba mucho, pero cada moneda era entregada en casa con humildad. Alma veía en esos gestos un inicio de redención. No era el dinero lo que importaba, sino la disposición de levantarse. Doña Rosa continuaba siendo el pilar silencioso. Con sus canciones, sus oraciones y su mirada firme, recordaba a todos que la esperanza no era un lujo, sino un deber. En sus palabras, la vergüenza no tenía la última palabra porque la vida siempre ofrecía segundas oportunidades. Pero Víctor no se detenía. Comenzó a mandar emisarios, personas que dejaban recados o que se aparecían en los alrededores de la casa con palabras amenazantes. La tensión volvía a crecer, aunque de una manera diferente. Ya no era un miedo paralizante, sino un recordatorio de que la batalla seguía activa. Alma respondía con la misma firmeza. No bajaba la cabeza, no cedía ante provocaciones. Caminaba con la frente en alto, y ese simple gesto se convertía en un escudo. Una noche, mientras la familia cenaba en silencio, escucharon un golpe fuerte en la puerta. Mateo se levantó de inmediato y abrió. No había nadie, solo un sobre tirado en el suelo. Dentro había una hoja con letras grandes y torpes. «No podrán escapar de lo que está escrito». Alma tomó la hoja y la sostuvo frente a la luz de la vela. La dobló con calma y la dejó sobre la mesa. Ya no lloraba al recibir esas amenazas. Ya no se quebraba. En lugar de miedo, sentía una fuerza creciente. Esa misma noche escribió en su cuaderno personal: «No nos define lo que está escrito en un papel. Nos define lo que vivimos cada día». La familia se fue a dormir, y en el silencio de la madrugada, Alma se levantó una vez más. Encendió la vela y se quedó observando la llama, como si en ella encontrara el reflejo de lo que estaba ocurriendo en su hogar. El fuego titilaba, frágil y fuerte al mismo tiempo, como ellos. Comprendió entonces que la batalla con Víctor no era solo por la casa, sino por el alma de su familia. Y en ese campo, aunque las heridas fueran profundas, ya habían comenzado a ganar. El día amaneció con un cielo gris, cargado de nubes pesadas que parecían presagiar el desenlace. En la calle se sentía una calma extraña, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Alma despertó antes que todos y se levantó en silencio. Caminó por la sala y encendió la vela que había acompañado tantas noches de incertidumbre. La miró arder y supo, con la certeza de quien ya no teme, que ese día marcaría el final de una batalla. Mateo apareció poco después. Sus ojos estaban enrojecidos, pero en su rostro había una determinación que no había mostrado antes. Se acercó a ella y dijo con voz firme: «Hoy no huiré, Alma. Pase lo que pase, estaré a tu lado». Ella lo observó en silencio durante unos segundos. Sabía que esas palabras eran más que una promesa. Eran el fruto de un largo proceso de arrepentimiento y reconstrucción. Lucía bajó las escaleras abrazando su cuaderno. Lo sostuvo contra su pecho como si fuera un escudo. Doña Rosa entró en la sala con paso lento, apoyada en su bastón, pero con la frente en alto. Esa imagen bastó para recordarle a Alma que no estaban solos. Al mediodía, la familia se presentó en la oficina donde se revisaría nuevamente el caso. Víctor ya estaba allí, acompañado de 2 hombres y con la misma sonrisa de siempre, la de alguien convencido de que el desenlace estaba escrito a su favor. El juez tomó asiento y comenzó a revisar los documentos. Víctor habló primero, con voz arrogante: «Todo está aquí. Las firmas, los registros, las pruebas. No hay nada que discutir.
Esta casa me pertenece por derecho. Alma lo escuchaba sin pestañear. Su corazón latía con fuerza, pero no permitió que el miedo se reflejara en su rostro. Cuando llegó su turno, habló con serenidad. Sí, mi esposo firmó, reconoció. Sí, los papeles dicen lo que usted asegura, pero quiero que quede claro que esa firma fue obtenida con engaño, bajo la presión de un hombre que se aprovechó de la desesperación de otro. Eso no es justicia. El juez levantó la mirada, sorprendido por la claridad de sus palabras. Le pidió pruebas, y el abogado de la familia presentó los documentos que habían reunido en las últimas semanas. Registros, testimonios, detalles que mostraban irregularidades en el proceso. No era una victoria asegurada, pero era suficiente para abrir dudas. Víctor frunció el ceño, molesto. Golpeó la mesa con la mano y exclamó: «No puedes esconderte detrás de excusas. La vergüenza de tu familia ya está escrita». Alma lo miró fijamente y respondió con voz firme: «La vergüenza no nos pertenece. La enfrentamos, la reconocimos y la dejamos atrás. Lo que hoy está escrito no es vergüenza, es honra». En ese instante, el silencio llenó la sala. El juez pidió orden y continuó revisando los documentos. La tensión era insoportable. Mateo apretaba las manos con fuerza, Lucía observaba con los ojos muy abiertos, y doña Rosa permanecía serena, como si supiera que el desenlace estaba ya decidido en otro plano. Después de un largo momento, el juez habló. «Aún no se puede emitir un fallo definitivo», dijo con solemnidad, «pero sí puedo declarar que hay suficientes dudas sobre la legitimidad de estos documentos. Este proceso seguirá abierto, y mientras tanto, la familia conserva el derecho a permanecer en su hogar». El golpe de su martillo contra la mesa resonó como un trueno. Víctor se levantó furioso, lanzó una mirada de odio hacia Alma y salió de la sala acompañado de sus hombres. No había logrado la victoria que esperaba. La familia, en cambio, respiró aliviada. No era una resolución final, pero era una victoria parcial, suficiente para levantar la cabeza y seguir adelante. De regreso a casa, el ambiente era distinto. Había cansancio, sí, pero también una luz nueva que brillaba en cada rincón. Lucía corrió al patio y dibujó en el suelo con sus tizas de colores una casa grande rodeada de flores. Encima escribió con letras torcidas: «Esta casa es nuestra». Alma la abrazó con lágrimas en los ojos. Esa simple frase, escrita con inocencia, era la proclamación más poderosa de todas. Doña Rosa se sentó en su mecedora y comenzó a cantar una de sus canciones antiguas. La melodía llenó la casa con un aire de paz y victoria. Mateo se acercó a Alma y la tomó de la mano. «Gracias por no rendirte», le dijo con la voz entrecortada. «Gracias por recordarme que la honra es más fuerte que la vergüenza». Ella lo miró a los ojos y respondió: «No lo olvides nunca, Mateo. La vergüenza te derriba solo si la escondes. Cuando la enfrentas, se transforma en fuerza». Esa noche, la familia se reunió una vez más alrededor de la vela. La luz titilaba suavemente, reflejándose en sus rostros. Alma habló con emoción contenida. «Hoy confirmamos lo que ya sabíamos. Nadie puede arrancarnos la honra. Pueden intentar robarnos la casa, pueden intentar mancharnos con rumores, pero no podrán quebrarnos». Lucía levantó su cuaderno y mostró otra frase que había escrito: «La luz siempre gana». Doña Rosa sonrió y asintió. «Esa es la verdad que sostendrá esta casa», dijo. Mientras la vela ardía, Alma comprendió que aquel no era solo el final de una batalla legal, sino el inicio de una nueva etapa. Habían sido probados en el fuego de la vergüenza, y de ese fuego había surgido una fuerza más pura, más firme, más brillante. El enemigo no había desaparecido, pero ya no tenía poder sobre ellos. Lo que había sido señalado como motivo de burla se había convertido en estandarte de honra. Y así, en el silencio de esa noche, la familia entera entendió que habían ganado más que una casa. Habían recuperado su dignidad, su unión y su propósito. Lo que parecía el final era en realidad un nuevo comienzo, porque allí donde intentaron sembrar vergüenza, floreció la honra. Allí donde hubo lágrimas, ahora había fuerza. Allí donde hubo miedo, ahora había esperanza. Y para quienes han caminado junto a esta historia, sepan que cada palabra,
cada lágrima y cada decisión forman parte de un testimonio más grande. Suscríbete, comparte y acompáñanos, porque historias como esta siguen recordando que, incluso en la oscuridad más densa, la luz siempre tiene la última palabra. El silencio de aquella casa, después de tantas batallas, ya no era un silencio de miedo, sino de paz. Las paredes, que antes parecían estremecerse con cada amenaza, ahora respiraban tranquilidad. Los pasos de Lucía corriendo por el pasillo, las canciones suaves de Doña Rosa en la cocina y la presencia serena de Mateo reconstruido llenaban cada rincón con una sensación de victoria. Alma, sentada junto a la ventana, contemplaba el cielo abierto, más azul que nunca. Recordaba cada lágrima derramada, cada noche en vela, cada golpe recibido en forma de rumor o amenaza. Y en esa memoria, lejos de sentir dolor, encontraba gratitud, porque comprendía que sin esas pruebas no habrían descubierto la fortaleza que los sostenía. La vergüenza que antes parecía una cadena imposible de romper había perdido su poder. Lo que quedaba ahora era honra, una honra limpia, conquistada paso a paso, a través de la resistencia y la unión. El futuro no prometía estar libre de dificultades, pero ya no temían lo que pudiera venir. Sabían que juntos podían atravesar cualquier tormenta. Sabían que la oscuridad nunca tendría la última palabra, porque habían aprendido a levantar la frente y a caminar con dignidad. Esa casa ya no era solo un techo, era el símbolo de una verdad invencible. Donde hubo vergüenza, floreció honra. Y esa verdad resonaría para siempre en la vida de quienes habían sido testigos de la batalla. Si llegaste hasta aquí, has recorrido con ellos cada herida y cada victoria. Comparte esta historia, suscríbete, acompáñanos, porque aún hay más relatos que recuerdan que, incluso en la noche más oscura, siempre amanece.